Muy buenos días, espero que Dios les bendiga y me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar continuidad con el acto de compartir la palabra del Señor en este espacio que tenemos especialmente para cumplir ese cometido. Y bueno, vamos a iniciar con la oración para solicitar que Dios nos ayude en esta comprensión, que podamos llevarlo a nuestras vidas y también eso nos lleve a la eternidad gloriosa y a predicar también el Evangelio. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, en este espacio. Gracias por permitirnos seguirte conociendo, por seguirnos permitiendo ayudarte eh, en esto de compartir la palabra. Yo sé que tú puedes mover, tú puedes lograr, tú puedes hacer todo lo que en tu cometido se encuentre, en tu voluntad, pero que nos encomiendes, es un gran honor que nos encomiendes en esta misión, en este acto. Entonces, más que ayudar, es un servicio lo que estamos brindando y te agradecemos por todo esto que realizas en nuestras vidas y por todo. Te pido que nos ayudes a tener memoria de cada uno de nuestros pecados, a alejarnos de los mismos, a ya no seguir cayendo, a ya no estar teniendo ninguna situación con lo que hemos estado batallando. Te pido que nos ayudes a triunfar sobre esas batallas, a salir adelante, a ya no estar centrados en esas situaciones problemáticas que estamos experimentando, que estamos teniendo. Te pido que nos ayudes en todo y que nos permitas seguirte conociendo y ayúdanos a seguir teniendo en cuenta que solo tú eres nuestro creador, el rey de todo el universo, rey de reyes y señor de señores. Solamente tú eres. Te pido que estemos siempre con esa conciencia, que tengamos la tranquilidad para exponer esta vez el tema adecuado, lo que debe ser. Ayúdanos a llegar a lo que tú estás buscando, a encontrar en Cristo, a Cristo en toda tu palabra, en cada versículo, en cada capítulo. Encontrar dónde está Cristo es el reto principal que tenemos, y solo contigo vamos a lograrlo, tener el conocimiento, la conciencia de dónde está Cristo. Ayúdanos a eso, que pueda exponer, que se pueda comprender lo que exponga y que a su vez lo expongan otras personas también, quienes nos escuchan, quienes nos miran, todos. Muchas gracias, hoy y siempre, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 123, versículo 1. Salmos capítulo 123, versículo 1. Y dice: plegaria pidiendo misericordia. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Y como dice la palabra, si estamos padeciendo a causa de alguna consecuencia de lo que estamos haciendo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que enfocarnos a Dios. Hay que recordar, un arrepentimiento y un remordimiento son diferentes. El remordimiento es sentirse mal un ratito, un momento, y el arrepentimiento es dejar lo que estábamos realizando malo para reformular o reforzar nuestro camino con Dios. Y solamente Dios lleva el arrepentimiento. No podemos arrepentirnos
de cosas por nuestra propia cuenta. Es por medio del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados. No podemos tener un arrepentimiento propio. Dios hace esa obra y debemos de tenerlo en cuenta para todos los momentos que sean pertinentes. Y bueno, estamos con esa situación y cuando dice la palabra también que hay momentos en los que estamos alejándonos de todos los pecados, pero que seguimos teniendo maltrato. Entonces, como dice la palabra, también tenemos que llevar por sumo gozo este tipo de situaciones, este tipo de pruebas, porque la prueba provoca o nos guía a la paciencia y la paciencia nos guía a la fe. Entonces, es muy importante. Si estamos padeciendo, entonces, para recapitular, si estamos padeciendo por algo malo que hicimos anteriormente, debemos de buscar el arrepentimiento, y el arrepentimiento es genuinamente dejar lo malo. Y lamentablemente tenemos personas que piensan que se arrepintieron de sus pecados, pero después de un día, 2 días, un mes, un año, empiezan a retomar ese tipo de caminos y pues la verdad, aquí vemos que nunca hubo un arrepentimiento, sino un remordimiento. Y si el remordimiento les hizo reconsiderar unos días, meses, años, lo que sea, pero ahí sigue la misma estructura que sigue propiciando que se esté pecando. Esa es una situación. Y la otra es que si no tenemos una consecuencia, si es por una prueba que estamos teniendo este tipo de situaciones difíciles, tenemos que buscar, si Dios nos permite, cuál es la intención. Tenemos que orar, tenemos que apegarnos más. Muchas veces Dios pone la misma solución en el acercamiento que tenemos en la oración. Muchas situaciones difíciles que tenemos es porque Dios las propicia para que nos acerquemos, para que oremos, para que reconozcamos que nuestras fuerzas no podemos hacer ninguna cuestión y que tenemos que estar afianzados a Dios en todo momento para dejar todo lo malo para que nos vaya mejor, si es su voluntad claramente. Y entonces sí, tenemos, y aquí lo está mencionando también, no hay una fórmula mágica para que el Hijo de Dios esté sobre un camino de flores, un campo florido. También se padecen dificultades, se padecen pruebas, se sufre, pero como se ha mencionado conforme a la palabra en otras ocasiones, siempre es mejor estar en manos de Dios que en manos de quien sea, o más bien en manos de quien no sea Dios. Entonces, no es lo mismo pasar un problema familiar sin conocer a Dios, sin querer permitir en esa parte que nos corresponde que Dios tome el control de nuestras vidas. No es lo mismo estar así que encomendarle a Dios ese problema familiar, no es lo mismo. Y encomendarle no solamente es de palabra, decir te lo dejo o trabájalo, es que nosotros estemos con la conciencia lo más tranquila posible de que estamos alejándonos en la mayor medida posible del pecado. Si nos estamos alejando en la mayor medida posible del pecado, vamos a tener más tranquilidad todavía para poder solicitar a Dios que nos ayude con este tipo de situaciones. Y sí, hay que tener en cuenta los dos extremos. Un extremo es, el primer lado es, tenemos que tomar en cuenta nuestros pecados con la finalidad del arrepentimiento. Y la otra es,
si ya nos arrepentimos de nuestros pecados o cosas que hicimos anteriormente, debemos de seguir adelante. Ya no tenemos que estarnos torturando por cuestiones de las cuales ya nos arrepentimos. Sí, hicimos en algún momento tal vez cosas muy, muy fuertes, muy difíciles, pero si estamos o si tenemos, porque Dios así lo quiso, la convicción de que nos arrepentimos de todo, tenemos que seguir adelante. Entonces, son los dos extremos. Uno, tener en cuenta siempre lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo que debemos dejar de hacer. Y dos, si ya estamos arrepentidos de un pecado, de nuestros pecados, tenemos que seguir adelante, sin torturarse. Salmos capítulo 124, versículo 1. Alabanza por haber sido librado de los enemigos. Y dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y para no ir demasiado lejos, podemos analizar que si fuera por nosotros y si tuviéramos lo que merecemos, quizás ya ni la especie humana existiría. Pero Dios, dentro de su misericordia que se renueva día con día, nos ha permitido tener cierto campo de acción, pero para arrepentirnos. Si Dios, después de que hicimos algo malo, nos libró del mismo, no es para que volvamos a buscar hacer algo malo, es para que busquemos a Dios y evitemos esto malo, que reconozcamos que no nos tocó, que no nos pasó en una determinada manera algún tipo de situación, en el sentido de que hemos estado, por ejemplo, inmersos en problemas, en chismes, en situaciones difíciles que nos pueden llegar a hacer daño, pero cuando Dios así lo determina, muchas personas pueden tener repercusiones menos nosotros. Y nosotros no me refiero a yo estoy bien aunque mi familia no, me refiero a toda la unidad de hermanos en Cristo. Eso es lo más importante. Y aquí también hay algo muy importante que tenemos que recalcar. Dice en el versículo 1 que a no haber estado Jehová por nosotros. Y como siempre lo hemos hecho en reflexión, que no es decir Dios está conmigo, es Dios está por mí. Y eso significa que Él Él está en medio de nosotros y las problemáticas, en medio de las personas dañinas y nosotros, Él por nosotros hace lo que considera. Pero cuando lo mencionamos, Dios está con nosotros, es como si nosotros estuviéramos en primera, tuviéramos la certeza de que todo está bien y que estamos haciendo lo correcto todo el tiempo y que merecemos que Dios esté siempre con nosotros porque vamos bien. Cuando eso es una vil mentira, nosotros estamos por nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa siempre buscando y rodear cuestiones pecaminosas también. Pero por eso, cuando uno es fuerte en el espíritu, las cuestiones de la carnalidad no
no se encuentran tan presentes. No podemos caer en ese tipo de tentaciones y estamos libres. Y bueno, pues aquí hace mención entonces muy evidente, como dije, de que muchas cosas malas nos hubieran pasado si Dios no estuviera por nosotros. Salmos capítulo 125, versículo 1. Dios protege a su pueblo. Y dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, pasea sobre Israel. Y aquí lo señala, evidentemente. Tenemos, en primer lugar, tenemos que pedirle a Dios que reafirme nuestros pasos, nuestro camino, nuestra confianza en Él sea siempre vigente, que no estemos alejándonos nosotros para que pensemos que podemos confiar en el dinero, en las propiedades, en la seguridad que nos puede ofrecer una persona, porque todo eso es temporal, no hay una permanencia como tal, pero en Dios es para siempre. Y entonces, aquí lo que señala es que los impíos no van a permanecer y que Dios no va a permitir que los justos se encuentren con esa, ¿cómo podríamos decirlo? Que los justos se encuentren o se empapen de la impiedad que otras personas o que los impíos les estén contagiando como tal. Entonces se solicita a Dios que haga el bien a los de rectitud. Hay que recordar, como siempre lo hemos mencionado, que no hay nadie libre de pecado, que no hay una persona justa, pero sí hay personas justificadas. No somos justos por nuestra propia cuenta, pero sí Cristo en su sacrificio, que sería el que nosotros deberíamos de haber tenido cuando Él lo presenta, lo tiene, lo vive. Ese sacrificio está tomando el lugar que nosotros tomaríamos por todos y cada uno de esos pecados que hicimos y que seguiremos haciendo. Pero estar con Cristo es alejarnos todo lo posible de pecar. Todo lo posible. Si nosotros pensamos que Cristo en su sacrificio nos va a redimir de todos nuestros pecados y vamos a hacer lo que se nos dé la gana, porque pensamos que ya está perdonado todo hasta lo que viene, entonces quiere decir que en realidad no somos hijos de Dios, porque estamos teniendo marcas de impiedad. Estamos dando rienda suelta a nuestra condición humana caída y pecaminosa cuando tendríamos que enfocar nuestro camino para Cristo. Y entonces es de esa manera y es la diferencia. Se solicita que Dios haga bien a quienes están en los caminos suyos, pero quienes no, de forma imprecatoria, que es, como lo hemos dicho, imprecatorio, pedir el mal para quien me esté haciendo daño o para quien yo quiera, y pues no tenemos que desear el mal a las otras personas, pero aquí se está pidiendo que se lleven a los impíos, a las personas que hacen de mal con los que hacen impiedad, posiblemente haciendo énfasis al juicio eterno. Salmos 126, versículo 1.
dice, oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí muy importante, es parte también de una alabanza cantada que toman este tipo de versículos. Y entonces aquí señala que, bueno, históricamente hablando, quienes fueron tomados como esclavos para llevárselos a otras ciudades, quienes eran del pueblo de Israel o de Judá, sobre todo de Judá, porque Israel, hay que recordar que tuvieron una mezcla sanguínea entre diferentes países y ese tipo de sangre, podríamos decir, se fue diluyendo y a final de cuentas para lo que es la obra de Dios no es importante la cuestión sanguínea o étnica, sino la fe, sino cómo Dios usó a ese pueblo que no se lo merecía como tal para exaltar el nombre de Dios, o sea, como tal, cómo exaltó su propio nombre por medio de ese pueblo y cómo a través de esa etnia nació el Hijo de Dios, el único que es hombre y Dios y que se sacrificó por nuestros pecados, utilizando la etnia de Israel, en este caso de Judá para ser más preciso. Y bueno, pues sin más preámbulos sobre este mismo capítulo, también se menciona que cuando vienen o cuando los liberan de la cautividad, la alegría que viene con ello es insuperable. Cuando hay personas que están aprisionadas, encarceladas o se les quita su libertad, cuando ellos están caminando con justicia, bueno, la sensación es insuperable. Y entonces, en nuestro caso, ¿de qué somos prisioneros? ¿De qué somos esclavos? Podemos ser esclavos de muchas cosas, pero lo principal es ser esclavos de nuestros propios pecados, de nuestra propia naturaleza caída y pecaminosa, de nuestra forma de querer hacer justicia propia. Algo nos hace mal y queremos hacer venganzas. Tenemos un problema y si no contamos con los recursos para hacer daño a quien nos hizo el mal, le pedimos a Dios que aprendan, o lo pensamos o lo deseamos, pero desde el coraje. No pedimos que se arrepientan, no pedimos que restituyan lo que nos hicieron. Pedimos que les suceda algo, lo deseamos o lo pensamos, cuando sabemos que de Dios es la venganza. Y si las personas que nos hicieron daño siguen adelante, siguen como si nada, hay que recordar que viene un juicio, porque debemos de tener en cuenta las dos formas en las que Dios trabaja con las personas, con amor y con fuego consumidor. Dios es amor, pero también es juicio. Y entonces, como dije, si nos pusiéramos en juicio todos por nuestros propios méritos, nadie sale salvado. Y entonces es por eso la importancia de Cristo en la salvación de la humanidad. Como dije, Él toma nuestro lugar. Nosotros merecíamos tener ese desenlace. Él lo toma
y de ahí somos justificados. Pero también nos libera. Nos libera cuando nos toman, nos libera cuando el Espíritu Santo decide estar en nuestros corazones, porque dejamos de ser esclavos del pecado, dejamos de necesitar hacer el mal para permanecer de la mejor manera. Y no es por nuestra decisión, como dije. Podemos decidir muchas cosas en esta vida, pero buscar a Dios, buscar a Cristo es algo que Él nos está permitiendo. No es porque nosotros queramos, porque se nos haga algo bonito o algo necesario, es porque Dios nos lo está permitiendo. Y si Dios está permitiendo que se encuentren aquí conectados, es porque Dios está dando el privilegio de que le busquemos. Ahorita que tenemos vida, ahorita que tenemos una buena condición de salud, hay personas que dicen, pero mi salud no es buena, pero puedes hablar, puedes caminar, puedes ir al baño, puedes comer, o al menos la mayoría de estas funciones que acabo de decir las tienen, pero hay gente que no cuenta con alguna posibilidad de este tipo de cuestiones, y sin embargo hay personas que se sienten agradecidas dentro de este tipo de situaciones, gente que no camina o no cuenta con los pies para esta función, busca las maneras de desplazarse, de trasladarse y de agradecer obviamente por tener un día más. Y entonces Dios nos libra de esa prisión, de esa cautividad. Solamente por Cristo, por su decisión, estamos libres de los pecados. Libres de los pecados no quiere decir que no queramos estar pecando, pero que sí Dios nos brinde la tranquilidad y la confianza de que no es necesario caer en ese tipo de tentaciones y que nos permita alejarnos. Entonces debemos de hacer conciencia para que Dios nos aleje de todo tipo de males y que permanezcamos siempre apegados a Él, no apegados a nada, nada más que a Dios es a quien debemos de apegarnos. Y entonces, cuando Cristo decide librarnos de esas prisiones, de nuestros propios pecados, nos da alegría, nos da bienestar. Empezamos a alabar y a gozarnos en Dios. Y eso es lo más importante. Debemos de tener en cuenta que solo Cristo ha vencido al pecado y que nosotros no podemos y que por nuestros propios méritos no lo podemos vencer y no podremos vencerlos. No podemos considerarnos personas buenas y justas, pero sí personas justificadas por el único que es bueno, y es Cristo. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar siempre predicando. Ayúdanos a salir adelante, a no aprisionarnos por nuestros propios pecados. Líbranos de esas prisiones, que dejemos de estar pecando, que dejemos de hacer las cosas repetidamente, que no estemos piense y piense solamente que podemos hacerlo por nuestra propia cuenta cuando no es así, y que nos alejemos, que nos arrepintamos genuinamente. Dejemos de hacer todo lo malo, tanto ante tus ojos como ante los ojos de todas las personas, pero primeramente contigo estar bien. Permítenos estar bien contigo, pero alejarnos de nuestros pecados para ello, y seguirte, y hacer las cosas correctas. Bendice la salud, la economía, el trabajo, las familias, la paz y la tranquilidad, y el corazón de las personas para que hagan lo correcto y sigan tu palabra. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Espero que Dios les bendiga y Dios les guarde, y seguimos, si Él quiere, compartiendo su palabra la próxima semana.
Hasta luego.